entras en este mame, lo haces mamando literal, o sea, como diciendo como, ay, aquí ya soy muy zen y yo medito todos los días y yo hago yoga todos los días. No sé ni por qué chingados, pero yo lo hago, porque aparte sí me siento mejor, pero no sé ni por qué, pero ya, ¿no? Y entonces es ahí donde después con la práctica y literal sí se vuelve un estilo de vida, más allá del... em, ¿Qué es el arte? Soy un artista. ¿Qué es el despertar? ¿Para qué sirven las emociones? ¿Por qué sentimos? ¿Quiénes somos? ¿Somos energía? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es la religión? ¿En qué creemos? ¿Qué es la espiritualidad? ¿Dios existe? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué son los ¿Qué es la psicodélicos? Matrix? ¿Me puedo salir del ¿Qué es el sistema? sistema? ¿Nosotros lo creamos? ¿Existen los multiversos? ¿Qué es la ¿Confías conciencia? en la medicina? ¿Somos hijos de la ¿Somos tierra? superhéroes? ¿Somos solo humanos? ¿Me conozco realmente? ¿Me da miedo estar solo? ¿Me debería interesar la política? ¿Me quedo en ese ¿Qué trabajo? pasa si me despiden? ¿Hago lo que ¿Mi amo? profesión me define? ¿Estoy empoderado? ¿Soy una ¿Qué es amante? el amor? ¿Me encanta el sexo? ¿Puedo agarrar mi maleta? ¿Me importa el que digan? ¿Por qué no me atrevo? ¿Lo que tengo es lo que quiero? ¿Hasta dónde puedo ¿De llegar? verdad quiero hijos? ¿Es real la monogamia? ¿Soy buena mamá? ¿Soy realmente feliz? ¿Qué tan importante es el dinero? ¿Has tenido un viaje astral? ¿Qué tal un gorrito? ¿Y si nos vamos a vivir a Marte? Ah, ya, güey, son muchas preguntas, ¿no? ¿Te has dado cuenta que cuestionarte es un arte? ¿Todo es cuestión de arte? Al cuestionarte. Hola, hola. Estamos reunidas para grabar un nuevo episodio en esto que es cuestionarte. Gracias por vernos, escucharnos, sentirnos y conectar. Vamos a hablar de un tema diverso, excéntrico y loco que hemos creado en Our Consciousness. Solo que vamos a darle otro enfoque, otra estructura y pues un poco de deconstrucción, ¿no? Vamos a verlo y abordarlo de una manera diferente, divertida, chusca, un poco burlona, genuina y natural. Este tema se llama mame espiritual. Como siempre, pues el objetivo de este podcast pues es cuestionarnos, ¿no? Y cuestionarnos en todos los sentidos, tanto lo que es evidente que funciona mal, como lo que pensamos que pues es lo mejor que nos pudo haber pasado, ¿no? Como en este tema por el que hemos fluido en diferentes formas, porque aparte, como ya saben, y si no saben, pues somos muy intensas, y si algo nos gusta, pues... Y entonces es ahí donde nos hemos dado cuenta justo pues que caemos en ciertos clichés o también pues que ciertos clichés pues por algo son un cliché, ¿no? Ajá. Entonces Y que es no ahí son donde... tan clichés, realmente son como una pizca de realidad o una forma diferente de ver la vida, ¿no? Y también incluso nos ha llevado a deconstruir incluso dichos, ¿no? Que parece que la vida debe ser de una forma o que siempre eh, las cosas deben de ser tal y pues la realidad es que todo puede ser distinto. Entonces la idea es... Todo es cuestión de perspectiva, ¿no? Ajá, cambiar un poco la perspectiva de cómo vemos las cosas. Entonces, esto del mame espiritual pues ha surgido a través de las conversaciones que hacemos en las experiencias, ¿no? O sea, porque parte de lo que pasa en las experiencias es que pues hablamos mucho de nuestra experiencia personal y vamos involucrando temas de interés y por lo tanto este tipo de clichés. Entonces, hacer que la gente conecte un poco con todos estos conceptos de espiritualidad, ¿no? Que parece que están tan alejados de nosotros, pero al final son parte de nuestro día a día, solo que lo vemos como algo fuera de nosotros. Entonces, la manera en que lo hemos usado es las cositas mágicas, todas las cositas que tenemos nosotras, ¿no? Que las que construimos los altares, ¿no? Eso Sí, o es. sea, los cuarzos, el incienso, incluso algunas estatuillas que tenemos, ¿no? Ajá, Todo eso. tenemos los elfos, los El libro. dragones, el libro, el grimorio, o sea, todo lo brujil es totalmente mame espiritual. Y justo, o sea, yo creo que desde la palabra mama espiritual, Jessie es una palabra que siempre la pone sobre la mesa en las experiencias de Art Consciousness y la gente siempre, la primera reacción es como, wow, o sea, porque Se para molestan y empezar, se incomodan. sí, se incomodan porque, pues en principio, ¿cómo es que una guía espiritual, pues está diciendo palabrotas, ¿no? O sea, ya desde ahí Ajá, es justo sí. romper con pues es con ese mapa espiritual, ¿no? O sea, es como, el punto no es siempre estar en este cliché en tu centro todo el tiempo, porque pues eres guía espiritual y entonces necesitas dar esa cara y entonces ahí se hace todo algo que no es Algo real, no ¿no? O real, sea, justo. entonces, Eso es justo, de los temas más como estereotipados que la espiritualidad
bueno, en nuestra perspectiva creemos que ha traído, ¿no? O sea, literal, si decides estar en este camino, pues te la tienes que pasar siempre súper zen, siempre haciendo yoga, siempre comiendo Comiendo. vegetales, siempre, pues conectando con, o sea, con la paz, y sí es la intención y es la búsqueda, conectar con la paz, pero desde un lugar de, pues, del límite, ¿no? O sea, finalmente delimitándote de, pues, de algunas cosas, o lo más difícil, creo yo, es eh, negando parte de la humanidad que somos, ¿no? O sea, la parte que somos de ser oscuros, de ser hedonistas, de ser, pues, de tener emociones densas, o sea, de estar abajo, a veces en vibrando bajo, ¿no? O sea, porque, pues, justo ese es el máximo cliché del mame espiritual, ¿no? El todo este pedo de Vibrar vibrar alto. chido, de vibrar alto, que parece algo que es irreal, ¿no? Que ya hasta en las bolsas del Oxxo lo pusieron porque es como vibra alto. O sea, parece algo que, ay, es como ahí vienen los que vibran alto y todo este mame Sí, como que espiritual. lo hace inalcanzable, o sea, es como, o sea, tienes que estar ahí todo el tiempo y pues obviamente la gente dice, pues para mí no es viable y pues de hecho para nadie, o sea, no es, hemos caído justamente en este mame Es- espiritual, en este ego espiritual, de creer que ser espiritual es justamente es estar todo el tiempo ahí alto, 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 y entonces pues eso en algún momento, aun cuando lo intentes, pues te descompensa y te hace quebrarte, o sea, lo único que genera es un quiebre, ¿no? Y entonces es ahí donde pues se cae toda esta irracionalidad y también desequilibrio de ambas energías de luz y oscuridad. O sea, ser espiritual no significa solo ser luz y todo el tiempo solo ser en esta, pues en este cliché de ser eh, Perfecto, o sea, como... perfecto, porque caemos en ese, ajá, en Ujú. querer ser perfectos, Sí, o querer sea, te sales del eh, mundo, cotidiano, capitalista, pues normal, como lo conocemos, para entrar a este nuevo mundo como donde todo es luz y todo es brillo y todo es perfección y todo es así, y finalmente terminas limitándote o terminas fanatizándote de otra cosa que te lleva a otro desequilibrio. Entonces, o sea, no hay una genuinidad de lo que es el ser, ¿no? O sea, porque te vas hacia el otro extremo. Y lo que nosotras creemos o lo que nos gusta siempre compartir es que, pues eso es mame, ¿no? O sea, es como agarrarte de los conceptos para crear ese estereotipo pues que no es real y que, como dice Pau, se vuelve inalcanzable. Justo queremos buscar que las personas se cuestionen de cómo ver todas estas herramientas, de cómo ver estas cosas, de cómo literal ver el mame, ¿no? O sea, por eso es que incluso cuando estamos con otros terapeutas y decimos esta palabra es así como que, ah, sí, como, ¿cómo te ¿cómo pueden atreves? decir eso? ¿Cómo que mame si es mi lifestyle, ¿no? O sea, y, o sea, sí, obviamente sí. O sea, justamente lo que queremos también de construir es que, pues sí es mame, pero también es real, porque finalmente, pues cuando empiezas a adentrarte en tu espiritualidad, más allá de que sea el mundo holístico o esas cosas, como dicen, "Ay, a mí me encantan esas cosas de los cuencos y de los cristales y de las ceremonias. O sea, más allá de entrar en este mundo, es empezar a vivir con congruencia de ti mismo, ¿no? O sea, si compartes una cosa, si eres una cosa, si vas impartiendo algo, pues la forma es de que seas congruente. Y la Sí, que verdad lo es que vivas y que lo ese es un seas. camino difícil y es un camino complicado y es un camino de altas y bajas, ¿no? O sea, eh, es el camino pues de la vida y de los procesos en el que a veces vas a estar vibrando alto y a veces bajo y a veces vas a ver las cosas de una forma y a veces vas a ser incongruente porque a veces dices yo quiero llegar a no sé, o sea, cualquier aspiración y de pronto tu vida es diferente a lo que tú quieres ser o a lo que tú quieres compartir. ¿Por qué? Porque estás en ese proceso de construcción y la humanidad nos gana. Y es lo más normal, porque eso somos. Entonces,
Sí, Eh, porque es un fluir, o sea, es un fluir entre lo quien tú eres, entre quien quieres ser, entre lo que aprendes y entre lo que desaprendes justamente, o sea, de Ujú. construir para poder construir en base a esta nueva información. Y aparte entender, pues justamente que tu entorno, pues hay muchas cosas en las que no puedes controlar. Y entonces ahí tienes que fluir entre todo eso y de pronto, pues, o sea, justamente surgen las emociones, que eso también es parte de esto de la espiritualidad, ¿no? Más bien, enfocarnos en la luz, pues te enfocas en qué, en la búsqueda de la felicidad, en estar siempre en armonía y tranquilo y entonces no me enojo, o sea, incluso, y de hecho hasta hay memes, ¿no? O sea, que dicen como, ay, como eres espiritual no te puedes enojar, ¿no? Y entonces sale uno así como pues aquí dejo mi espiritualidad en lo que voy a mentarle la madre, ¿no? Y es como, pues no, no funciona de esa forma, o sea, somos espirituales también por el hecho de tener emociones, o sea, tenemos las emociones y las emociones son para vivirlas. Obviamente la espiritualidad o la conciencia lo que te hace es que ya no dañes a los demás ni a ti mismo a través de ese arrebato de emoción, ¿no? Puede ser en negativo o en positivo, ¿no? O sea, también la euforia y estas Claro. emociones que son muy elevadas. Entonces, justo es este equilibrio en el que tenemos que encontrar. Pero de igual manera, si en algún momento te encabronas y sueltas una palabrota, pues tampoco te quita lo espiritual. O sea, Creemos que las perspectivas radicales, ¿no? Finalmente te limitan, porque entonces si eres solo, pues solo saludable o siempre saludable, entonces a lo mejor de pronto no te vas a poder echar un pecadito, ¿no? De, ya sea de un mezcalito o ya sea de un panecito o de un pecadito, ¿no? Una carnita por ahí, un humanito. O sea, ¿por qué siempre irnos como a la parte extrema donde ya no puedes hacer esto y entonces te quedas con las ganas de lo otro y no hay una conciencia? O sea, finalmente yo pienso que, y en mi personal, en mi experiencia personal, lo que a mí hoy me funciona es pues un poquito de todo, ¿no? O sea, no quedarme sin cosas que me gustan, pero ya no atascarte, ¿no? O sea, la verdad es que para mí el atasque y el exceso ha sido parte, un aprendizaje muy cañón en mi vida que o sea, que me dio grandes enseñanzas, ¿no? Que fue parte de mi vida muchísimo tiempo y que pues me llevó a fondos muy cañones de desequilibrio total, ¿no? O sea, en ese momento de inconsciencia pues no entendía, ¿no? O sea, por eso o sea, ahora veo esto espiritual y digo, estoy aquí, me parece que estoy en el mame total, ¿no? Porque de ser una persona totalmente diferente, ¿no? De excesos, de valemadrismo, de, pues como, o sea, de darle a todo sin cuidarme a mí misma, ¿no? Ni a los demás. Ahora, o sea, veía como la parte que antes, pues obviamente no tenía tanto auge ni tanta apertura, ahora hay muchísimo más, pero finalmente siempre ha existido el bienestar y siempre ha existido la moderación, ¿no? Y pues un camino más equilibrado y congruente y consciente, ¿no? Eso siempre ha existido. Finalmente no lo veíamos tanto antes y ahora sí hay muchísimo más cosas, más apertura, más herramienta. Y el poderlo hacer, digo, wow, o sea, neta estoy en el mame total. Pero es un mame real, ¿no? O sea, hoy mi vida es diferente totalmente a lo que era hace 20 años, ¿no? O sea, mis excesos ahora son de amor, de felicidad, de libertad, de naturaleza, de conexión. O sea, es un exceso que no es exceso, pues, que es conciencia, que es una elección consciente de que sí, que no, en qué momento, cuándo, por qué, con quién, ¿no? Y cuidándome siempre y cuidándome siempre, cuidando siempre lo demás, ¿no? No me quedo con las ganas de nada. A veces sí, porque a veces si te dejas llevar por tus sensaciones, por tus instintos, por lo que quieres, pues entonces no hay esa congruencia, ¿no? Puedes otra vez caer en ese desequilibrio, dejándote llevar por lo físico, dejándote llevar por tus impulsos, por tus emociones, por tus sensaciones, y se me antoja este pastel y antes te comías 3 pedazos y ahora lo pruebas y queda súper bien. Y ya, ¿no? Y no pasa nada y no sientes culpa y tu cuerpo está equilibrado y estás en equilibrio real. Y por eso es que pues el mame va surgiendo y volviéndose congruencia contigo mismo.
Pero, pues, es una transición, ¿no? Y es un ir y venir de irte conociendo a ti mismo para poder decir, oye, hasta aquí es, o sea, hasta aquí es mame, hasta aquí es congruencia, hasta aquí es conciencia, hasta aquí es, te estás pasando de libertad, hasta aquí no estás escuchando a tu cuerpo, hasta aquí, ¿qué onda? ¿No? O sea, ese conocerte es lo que pues te lleva a estar, a cambiar tu forma de vida, a cambiar tus hábitos y sobre todo la onda con la que vibras. Parece mame, pero es real. O sea, Ujú. llegas a elevar tu frecuencia. ¿Por qué? Porque consumes cosas diferentes, porque ves, te relacionas con personas diferentes, porque vives experiencias diferentes, porque tú eres diferente, ¿no? O sea, sí o sí, no tengo la misma vibración de hace 20 años, ¿no? O sea, hace 20 años estábamos en el antro, en el exceso, en la peda y o sea, en situaciones que pues en ese momento eran Extremos. divertidas, pero que finalmente eran extremas, que me llevaron a tomar riesgos de mi vida, de diferentes personas que lastimabas, te lastimaban, o sea, era una frecuencia de esa vibración. Y el mame te hace, o en este caso el espiritual, pues a lo que te lleva, ¿no? Más allá de que siempre tengas que estar súper zen y que no es que no vayas a fiestas o que no salgas o que no te diviertas o que no te tomes, como te decía, un mezcal o un vinito o lo que sea que te guste, o sea, no es que no disfrutes la vida o que te vayas al otro extremo total y ya no hagas nada o no convivas o no estés o no, o sea, pero sí, tu forma de ser, lo que haces, hace que vayas cambiando estas ondas, vayas cambiando esta frecuencia y entonces, pues vivas en el mame. O sea, creo que como seres humanos somos polarizados, o sea, justamente es, eh, o sea, nos vamos de un extremo a otro, sobre todo cuando estamos en el proceso de aprendizaje, ¿no? Y justamente Ujú. ahí es donde en un inicio, o sea, encuentras algo que te hace sentir mejor y entonces, pues te vas al mame, o sea, justamente empiezas a decir, esta es la verdad del mundo y esto es, e incluso así la vamos compartiendo y aquí o sea, es ¿cómo se llama? El cáliz, ¿no? Casi, casi. Y entonces ahí es donde justo es cuestionarte y aparte, o sea, ojo, hay toda esta gama de conocimiento y en todo hay verdad, ¿no? Y eso, o sea, en un inicio resulta un poco abrumador porque justo es como, o sea, no, espérate, o sea, apenas descubrí esto, ¿no? O sea, esto me voy a aferrar porque esto me hace sentir mejor y es como, sí, ok, o sea, es parte del proceso, pero si te das el chance de ir abriendo tu perspectiva, de ir leyendo, estudiando, viviendo, conectando con más personas. Y entonces te das cuenta, pues que realmente eso que pensabas que tenía la verdad absoluta, no la tiene por completo, que hay cosas que hay que limpiar y también que hay cosas que hay que complementar. Y entonces es ahí donde justo, bueno, a mí me hace más sentido este concepto de mame espiritual porque justo entras en este mame, lo haces mamando literal, o sea, como diciendo como, ay, aquí ya soy muy zen y yo medito todos los días y yo hago yoga todos los días. No sé ni por qué chingados, pero yo lo hago, porque aparte sí me siento mejor, pero no sé ni por qué, pero ya, ¿no? Y entonces es ahí donde después con la práctica y literal sí se vuelve un estilo de vida, más allá del... Mame. de cómo se vea, ajá, o sea, sí lo empiezas a aplicar en todo tu estilo de vida y entonces empieza a cobrar sentido para ti. Y incluso también empiezas a darte cuenta que hay cosas que a alguien le funcionan y a ti no, y está bien, y dices, esto no es para mí, esto sí, y entonces empiezas a hacer esto y luego ya se transforma este mame en tu forma de ser y de existir que hace sentido y deja de ser mame, aunque como dice, vives en el mame, pero ya desde un lugar de conciencia, ¿no? O De un sea, lugar que sé que dices, sí, suena, es el mame y no me importa, o ajá, sea, o sea, porque sí tiene sentido y sí tienes razón, o sea, sé que resulta un poco a lo mejor confuso, ¿no? Por esta palabra de mame que la tenemos muy, y justo también por eso la ponemos, porque la tenemos muy... em, construir. etiquetada, construida, lo que sea, de que es algo negativo. Pero a nosotros nos gusta utilizarlo como parte de esta burla o como autocrítica o autoburla de ciertas cosas que hacemos que luego dices, güey, qué cagado.
o qué absurdo o lo que sea, pero a la vez me gusta, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que ahorita me viene a la cabeza es lo de los nombres espirituales, ¿no? Ujú. Eh, y tú tienes, o bueno, te pusieron un nombre en tu acta de nacimiento y cuando entras a este mundo espiritual, a muchas de las personas, o sea, y de hecho es una línea de pensamiento, ¿no? Que viene también de los chamanes y de otras culturas ancestrales y eh, te llega como tu nombre espiritual de alguna manera, ¿no? Y entonces lo transformas. Esto, pues, a cada quien, o sea, literal, ¿no? A mí, nomás, o sea, yo amo mi nombre y yo lo uso siempre completo, aparte súper largo. Ese es mi nombre espiritual, mi nombre real y mi nombre en todos lados. A mí así me gusta. Y a veces, justo a mí se me hace un mame espiritual esta parte de los nombres, ¿no? A Jessica le encanta, ¿no? Y le Sexy encanta, mi lo nombramiento. vive, ella tiene su nombre espiritual y ella le gusta porque dice que justo pues le das como este personaje en diversión, ¿no? Y Sí, pero justo lo ese importante es, es no separarte de uno de otro, porque entonces te vuelves sexy mi nombramiento nada más y te olvidas de ser Jessica Nayeli, o sea, y pues no, ahí es o donde sea, ocurre la incongruencia, o sea, ahí es ujú. donde, ¿por qué quisieras a- callar o quitar tu Esa parte vida terrenal, y ¿no? como tu pasado, o sea, Como tú, tu pasado. si estás aquí en este lugar, o sea, es como yo digo, si estoy en esto es por toda esta historia que tengo de todo lo que viví, o sea, y orgullosamente y a mucha honra, literal, o con toda mi oscuridad bien entendida, bien integrada, bien perdonada, bien zafada, pero bien sabiendo que esa soy yo, o sea, y todo lo que hice y lo que pasé y lo que me dejé y lo que todo lo que me dejé llevar a hacer, o sea, pues era yo y sigo siendo yo, aunque ahorita pues ya no es, no lo hago, o sea, no tomo a ese lugar ese papel, pero no lo rechazo, porque si rechazas todo ese pasado que eras tú, pues entonces, ¿qué historia, no? O sea, ¿de dónde viene tu, o sea, la capacidad o la posibilidad que tienes hoy de inspirar a los demás, ¿no? Si niegas tu pasado, o Ujú, sea... sí. Y por otro lado, o sea, justo como encontrar ese, o sea, volvemos al punto del equilibrio, ¿no? De qué es lo que este nuevo nombre significa para ti y también sin sin las tendencias religiosas, o sea, nosotras somos mucho de justo remover esas creencias que van hacia lo religioso. Y no refiero religioso por la religión tal o la religión tal, sino las acciones religiosas, o sea, lo que cae en estas pleitesías y en esto lo que debe ser y cómo me debo comportar y si me debo de hincar, parar o sentar de acuerdo a lo que se está diciendo, por hacer un ejemplo, ¿no? O sea, es como si tu nombre solo lo adoptaste por una de estas acciones, o sea, por religiosidad, pues entonces ahí es donde te tienes que cuestionar, o sea, ¿para qué lo estás haciendo y qué es lo que provoca en ti? Aparte de que de bienestar, pues también puede ser que es divertido, también puede ser que es el personaje que estás construyendo, o sea, hay muchas cosas que van de por medio en este tipo de conceptos, que está bien, que es parte del juego de la vida. ¿No? Pero justo sin perder esa línea, ¿no? O sea, ya cuando entramos como en estas cajitas, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos hace rato, el cliché de vibrar alto, ¿no? Y que ya está en las bolsas y no sé qué, y es como, es que sí, o sea, sí hay una vibración alta, sí hay una vibración baja y por algo estamos siempre tratando de armonizarnos hacia vibraciones más altas y hay todo o conceptos, ¿no? Pero también en este entendimiento de cómo se juega con los mismos frecuencias, conceptos y cómo no tienes que estar siempre ahí. Entonces, es justo armar el rompecabezas de las nuevas, eh, de la nueva información, de los conceptos, y entonces irlo adaptando. Obviamente, como decía, en esta polaridad, y como no, o sea, somos blancos, somos negro, pues justo ahí es donde ocurren los choques. Es parte del proceso, pero es este constante cuestionamiento, pues constante, o sea, a nosotras nos pasa, o sea, últimamente ya hasta cada día, ¿no? O sea, de que adoptamos una cosa y luego de pronto ya no cabe y luego no, es que hay que modificar tal, tal, tal. Y entonces es constante transformación de quién eres.
O sea, literal es de autoconocimiento y de integración del concepto, ¿no? Sí, y también yo creo que es una invitación a que cuando veas a alguien que está en un nuevo mame, independientemente de lo que sea, ¿no? O sea, que se da el chance, la oportunidad de descubrir algo nuevo, de adoptar nuevas creencias, nuevos hábitos, pues nuevas formas de ser que a lo mejor hace que dejen de empatar contigo y que como que te choque un poco, que no reconozcas a la persona, que digas, ay, ¿cómo esta va a estar de espiritual? No, si era bien peda. ¿Por qué? ¿Por qué no, güey? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no le damos la oportunidad a los demás de transformarse? O sea, de encontrar nuevas posibilidades, nuevos caminos, nuevas formas de entenderse, de vivir su vida, de conectar con los demás. O sea, todos tenemos derecho a esa transformación. Y la invitación es que cuando veas a alguien en un nuevo mame, pues güey, en lugar de decirle, ay no, ya qué hueva con con sus cuarzos y Y sus ceremonias. no mames, apóyalo, o sea, pregúntale, güey, ¿qué te trajo esto? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿No? O sea, ¿por qué lo haces ahora? ¿Qué te pasó? ¿No? Pero qué chido. Pero que le des esa oportunidad en lo que sea, ¿no? No solo de lo espiritual. O sea, ese es un mame, este es nuestro mame, pero cada quien tiene su mame y hay muchos. Y todos tienen algo valioso y algo que, pues, deben de estarle brindando a la persona algo, ¿no? Algo que estaba buscando. Y entonces, si está eso, pues qué mejor que decir, güey, ¿qué es? Cuéntame, ¿cómo te va? ¿Qué es esto? Enséñame. O sea, así podemos crear más comunidad y hacer que, pues, conectar con las personas, ¿no? En lugar de, ay, pues, Rechaza. quién sabe. Ay, ya, qué hueva. Enloqueció o algo así, ¿no? Como nosotras en lo del arte, ¿no? Por ejemplo que, o sea, Pau me ha enrolado a mí en todo este tema del arte, porque eso para mí era algo completamente fuera de mis posibilidades, ¿no? Porque, o sea, pues siempre para mí la creatividad estaba entendida como las cosas manuales que ella hacía, ¿no? O sea, ahora entiendo la creatividad completamente diferente, pero estaba como hacia allá solamente dirigida y pues yo soy cero manual y cero hago algo, ¿no? Pero siempre tuve esa, como que esa curiosidad y ese, ay, ¿qué haces? ¿Y qué, cómo? Y no sé qué, y conforme fuimos avanzando, ella fue ampliando ese conocimiento y fue involucrándome y para mí fueron unos despertares muy cabrones, primero en mí y ahora pues por eso es que lo compartimos, ¿no? O sea, por eso es que creemos en el arte como medio de sanación, de expresión, de expansión, de la conciencia y todo el mame. Y así, ¿no? Entonces, o sea, déjate también llevar porque no sabes en qué lugar vas a poder encontrar, neta, algo muy diferente, muy inspirador, muy, o sea, una nueva respuesta para ti, una nueva experiencia, algo que te haga sentir mejor, que te haga conectar con armonía y que te haga ver el mundo de diferente forma. Ujú. Exacto, o sea, quitándole la etiqueta de si se te parece mame o no, pues solamente en este atreverte a hacer algo nuevo, pues a lo mejor puedas encontrar tus respuestas, o sea, literalmente dejar de estar en el pasado conocido, el futuro predecible y arriesgarte al futuro desconocido. Y justo el futuro desconocido es donde es lo que nunca hemos probado. ¿No? Y entonces en ese lugar, ahí es donde te vas a encontrar con otra parte de ti que ni siquiera habías pensado. Y entonces es ahí donde justo inician los despertares, porque estás descubriendo algo de ti que no estaba ni siquiera en tu perspectiva, en tu, sí, en tu alrededor, o sea, nada, ¿no? Entonces empiezan a ocurrir otros procesos, o sea, tanto a nivel físico o en tus canales neuronales, empiezan a ocurrir o procesos de pensamiento diferentes, así como en tu energía, porque también empiezas a vincular con otras personas, con otra información, y entonces también empieza a haber justo esta, que lo que la cosa con la energía no es que sea mejor o peor, solo es diferente. O sea, entonces tú cambias tu entorno y cambia tu energía y cambia tu realidad.
Entonces, en este sentido, por eso es que siempre la propuesta es atrévete a hacer cosas que vayan más allá de tu rutina. Pues el punto es justamente abrirte a nuevas experiencias, a quitar etiquetas que tú misma has puesto ante situaciones que se te hacen a lo mejor ilógicas o se te hacen a lo mejor pues justo un cliché o toda esta parte, o sea, que se lo quites para que te atrevas a experimentarlo. Ujú. En la experimentación, y como nos dicen desde niños, o sea, si no has probado, ¿cómo puedes decir si te gusta o no? ¿No? Digo, obviamente ahí en la conciencia, pues sabes que ciertas cosas que te pueden dañar, pues entonces, o sea, haces un freno, ya no te vas ahí a probar lo que sea y ponerte en riesgo como lo hicimos en la adolescencia, ¿no? Sino que más bien, pues, cuestionarte si es que no lo quieres hacer porque tiene esta etiqueta o porque es algo que no es para ti o porque es algo que sí, o sea, no que te lastima a nivel esencia, sino que es algo que solamente tiene un pensamiento limitante, pues que no te permite explorar a ver Ujú. qué puede haber ahí para ti, ¿no? Entonces ahí es donde todo se puede expandir. Un mame muy fuerte que hay es todo el pedo de las brujas, ¿no? O sea, que todo este tema de las neobrujas y de todo este conocimiento moderno que hay de las brujas modernas, que, o sea, en principio decir que eres una bruja o que alguien es una bruja, pues al principio tiene una connotación súper negativa, ¿no? Por toda la construcción social, mental, histórica, antropológica, que me encanta el mame, obvio. Sí, pero ya, o sea, de verdad son muchos conceptos lo que implica todo lo que es una bruja, ¿no? Desde a nivel histórico, literal, antropológico, o sea, hay muchos estudios que hoy ya nos dan un nuevo concepto de lo que esto era y de lo que ahora es, ¿no? O sea, ahora, pues, el decirte que eres bruja, ¿no? Ya cuando entiendes realmente este concepto, es como, güey, soy bruja, o sea, wow, ¿no? Qué cosa tan mágica me sucedió que me di cuenta que soy bruja. Y es una palabra muy poderosa, ¿no? Por eso es que te da miedo, porque aparte es una palabra oscura, es una palabra femenina, sexual, sensual, muy fuerte, ¿no? Que tiene muchísimo poder y que por lo tanto, pues es el poder para bien y para mal, ¿no? Entonces, es como todo un mame que ha crecido mucho, ¿no? Este tema o este término de ser bruja y que si no te das la oportunidad, ¿no? O que cuando te lo dicen, luego lo rechazas, o que dices, ay, o sea, o te asusta, o lo ves como algo inalcanzable incluso, es como, o sea, ahí es donde, espérate, o sea, a ver, ¿por qué? ¿Por qué dicen que son brujas? ¿Por qué hay tanto de esto ahora? ¿Por qué las mujeres, o sea, qué significa que una mujer ahora sea bruja? ¿Qué significa esa conexión, ¿no? Con la naturaleza y cómo deconstruir este concepto de todo lo que me han dicho en mi casa y en la iglesia y en las religiones y en las formas de ser y de pensar? O sea, ¿qué onda con esto, no? O sea, ir más allá, un poquito, investigar, saber. Sí, Eh, incluso en la historia, ¿no? O sea, las brujas, porque, o sea, históricamente cómo se han presentado en nuestra realidad como seres humanos y todo lo que significaba que incluso, o sea, pues es el principio de todas las ciencias. exacto, pues sí, Ujú. justo. Entonces, es como, pues, a ver, ¿no? O sea, ¿qué onda con ese mame? A ver, ¿qué trae ese mame? ¿Por qué se dicen? Mejor que asustarte o rechazarlo, porque finalmente es como, ay, no, o sea, no. Yo le digo hoy a mi hija de 10 años, ay, qué brujita. Y obviamente, ahorita, aunque tiene algo de conocimiento, de pronto es así como que, no, yo no soy bruja, ¿cómo que mi mamá es bruja? Y yo, espérate, y ya le empiezo a explicar y ya de repente, ay, soy bruja. Entonces, es parte de ese proceso, pero pues date esa oportunidad un poco de, pues de subirte a cualquier tren del mame que se te antoje, que te parezca interesante para poder descubrir, ¿no? O sea, otro mame muy cabrón que veo es el de la sexualidad, ¿no? O sea, independientemente de que es un súper ultra tabú, sigue siendo un tema que no se puede hablar, que no se puede controversial, o sea, ¿no? Que tan difícil de expresar.
pues es un mame muy cañón, ¿no? Y también, o sea, como que este lugar de la espiritualidad en el que pone a la sexualidad, ¿no? O sea, todo el mame del tantra, del Tao, de todas estas corrientes que hablan de la energía sexual como una energía, ¿no? Más allá y que propone la trascendencia de lo físico, que la verdad sí es algo importante, ¿no? O sea, el trascender la parte física para entender la energía como tal de creación está muy cañón. Y sí es una súper herramienta y sí es un concepto muy puro y muy cañón, está súper bien, ¿no? Pero en mi perspectiva, o sea, no te puedes quedar en este mame y olvidarte del físico, porque finalmente el físico es lo que nos lleva a experimentar esa sexualidad y a través de ese entendimiento del cómo funciona lo físico, entonces puedes aprender a manejar esa energía en lo sutil. Entonces, el mame espiritual de la sexualidad es como, o sea, digo, es algo que me he enfrentado en las experiencias de Astral Sex, que es como, güey, dice sex, o sea, ¿cómo puede ser espiritual si dice sex? O sea, no puede decir sex, ¿por qué dice sex? Y entonces, sex no, porque va a haber sex, y güey, ¿cómo va a haber sex? O sea, güey, sex, somos sex, todo el tiempo. Entonces, eh, es eso, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué te quedas tanto en esta visión, ¿no? De que no puede haber lo físico, porque tiene que ser solo espiritual y así, conciencia y amor, cuando no manches, ¿no? O sea, en Europa hay festivales de orgías, o sea, Ok. hello. Entonces, más bien es ver más allá, o sea, darte esa oportunidad de, pues sí, como decimos, de subirte a ese tren y cuando alguien traiga un mame, pues entender, ver por qué antes de juzgar, ¿no? Porque siempre es como, lo primero que hacemos es juzgar, juzgar, juzgar y entonces, pues ya, o sea, ahí te quedas en el juicio te aleja, no te permite conectar y no te permite ver otras posibilidades para ti. Ujú. Ujú. ¿Qué otro mame? Pues ahorita estaba pensando justo el de la ropa, por ejemplo, ¿no? O Ajá. sea, que empiezas a vestirte de forma diferente y de que esto, o sea, al final se vuelve como en un inicio entras como en esta comunidad al vestir de cierta manera y de cierta forma, o sea, también lo que hemos ido viendo, pues es que te da cierta autoridad para poder hablar de cosas o no. Ajá. Y muchas veces ni siquiera porque tú lo quieras, o sea, ¿no? O sea, sino porque, pues al final son códigos, o sea, todo lo que utilizamos, así como los cuarzos, como el libro, como la ropa, como las decoraciones, pues son códigos y esos códigos nos hacen sentir y nos hacen frecuenciarnos con cierta información y demás. O sea, ahí es donde justo, o sea, sí, sí es mame, pero sí tiene verdad, ¿sabes? Y claro que depende de cómo tú lo uses, o sea, puede ser que solo dijeras, no, pues a mí me gustó y me siento bien con esto, y después ya percibir cuál es la reacción en tu entorno, o al revés, sabiendo que vas a tener una reacción en tu entorno, entonces lo usas y entonces lo utilizas, ¿no? Y entonces ahí pues es cuestionarte en qué forma lo estás utilizando y si lo estás haciendo para expandir, ¿no? Lo que quieres compartir o si nada más lo estás haciendo pues por mamar. Es en lugar de, güey, es que soy bien espiritual porque Es traigo mi un chal. mega mame, o sea, a mí me parece la ropa un mega mame. A mí, yo no soy tan fan de la ropa espiritual, la verdad. O sea, sí me gusta, hay cosas que sí, y como que sí hay una tendencia diferente a hacerlo un poco más fashion. A mí la verdad es que me gusta más la moda y como que las prendas más exóticas y lo más llamativo, ¿no? O sea, soy súper Leo y amo ser el centro de atención y me gustan las cosas más pues sí, o sea, como más excéntricas, ¿no? Y la verdad es que estos outfits como que siento que no me dan ese realce del mame que a mí me gusta. Y entonces sí, o sea, de pronto en los círculos de mujeres llegaba yo con mis pinches chalecos de peluche, así de, güey, ¿esta vieja qué? Y pues sí. Pues sí. Ajá, Pues entonces, sí, porque al final, o sea, tú das, o sea, la connotación pues la das tú y puedes traer la cosa más excéntrica o la cosa más fashion del mundo, pero no deja de ser
pues justo espiritual por de acuerdo a lo que tú quieres proyectar de ti mismo, ¿no? Y entonces ahí es donde pues justo se deconstruye, o sea, la ropa no es la espiritual, es quien la usa y con qué intención la usa, ¿no? Y entonces ahí es donde todo se transforma, o sea, yo sí soy súper mega fan de la ropa espiritual, porque, pero en este lugar de también como moda, o sea, también Sí. como, sí, lo que proyecta, lo que refleja, cómo es creada, ¿no? Y también el código que hay y lo que genera y taca, taca, o sea, todo también, todo lo que hay detrás, ¿no? De lo que usamos, ¿no? Sí, También. ahí entra cañón la conciencia, ¿no? Porque pues obviamente pues una marca de ropa, fast fashion, o sea, toda la industria textil, lo que contamina, lo que, ¿no? O sea, obviamente yo he bajado mi consumo de ropa y zapatos de manera abismal, ¿no? Cuando antes era, o sea, todo el tiempo pensar en ropa, zapatos y bolsas. O sea, ahorita, para empezar, me valen madre. Me encantan, los disfruto, si me gustan, y si me quiero comprar unos tenis que me gustan, lo voy a hacer, así sea lo más espiritual, ¿sabes? Porque por justo eso que a mí me gusta disfrutar, ¿no? O sea, es parte de mi hedonismo que también me hace entender otras cosas, ¿no? Pero ya no me compro 6, compro uno. Ujú. Y estoy chido, ya no necesitas más, ¿sabes? O sea, esa es parte también de esa conciencia de ir más allá, o sea, de, ok, si te siguen usando las bolsas, no dejas de ser espiritual, pero vas a elegir cuál te vas a comprar, de qué está hecha, de qué material, quién la hace, quién la diseñó, cuál es todo el background, Sí, cómo tratan cuestionarte en la industria, bla, bla, bla. si solo es la marca porque te Exacto. da un estatus o si realmente sí te gusta la prenda que quieres porque pues te queda bien o porque quieres proyectar algo en alguna situación específico o si justamente le das demasiado poder a lo que vistes para poder ser alguien en algún lugar y entonces ahí lo tienes que construir. O sea, todo, o sea, literal en todo lo que consumimos hay algo, hay espiritualidad de por medio, o sea, hay conciencia, ¿no? O sea, justo, ¿O no? pues sí, o O sea, bueno, nada de sí, conciencia. exacto. O sea, me refiero, está ahí, ya tú decides si lo ves o no lo ves, ¿no? O muchas veces no lo decides, o sea, más bien se te va presentando y vas viendo y vas diciendo, bueno, hay veces que dices, sí, sí lo veo y me vale madres. Bueno, pues también es parte del proceso, pero pues de pronto sí el entender que somos parte de algo más grande, ¿no? De esta comunidad, sociedad, bla, bla, bla. Pues entonces ves que tus pequeñas acciones sí repercuten en el macro, ¿no? Y que el macro también repercute en ti. Entonces ahí es donde pues vas jugando con todos estos conceptos y vas viendo qué es lo mejor para tu bienestar. O sea, realmente es parte de tu bienestar. Ujú. Y también muchas veces ocurre esto de que es que eso me preocupa y me estresa demasiado, entonces mi bienestar está en que yo sea inconsciente. Es como, pues, puedes pensar eso o puedes ver que realmente te estás dando unas palmaditas en la espalda con tal de no esforzarte un poco más por ti, ¿no? Y entonces Ujú. se vuelve Sí, ahí o sea, todo. finalmente buscar esa congruencia, que no va a estar todo el tiempo latente por esa dualidad que tenemos, pero sí cada vez que tomes una decisión de lo que sea que consumes, ya sea animales, personas, comida, Música, eh, entretenimiento, situaciones. experiencias, lo que sea, pues que tomes en cuenta todas esas cosas, ¿no? O sea, ya ahí donde entra esa conciencia y digas, o sea, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y hasta dónde? Ujú. ¿No? Y pues obviamente eso viene, todo esto que decimos y el poder llegar a ese entendimiento, ¿no? De hasta dónde el mame, pues viene acompañado de un trabajo personal que te permita eh, llegar a una gestión emocional, ¿no? Tuya, o sea, de tu ser, de autoconocimiento, que cuando te toque tomar esa decisión de qué vas a consumir y hasta dónde lo vas a consumir, pues sea porque tienes una gestión de tu ser, ¿no? De tu ser, tanto físico como energético, ¿no? Porque a lo mejor en el físico dices, ay, no, me aguanto este pastelito porque voy a engordar.
pero el energético está así de... O sea, súper intenso de que se lo quiere comer, ¿no? Porque necesita esa dulzura que le falta de la vida. Entonces, cuando tú O estás tu bien, cuerpo físico. o al Tu revés. cuerpo físico no está bien atendido y Ujú, por algo te está pidiendo el azúcar, exacto, pero tu mente está con lo de engordar y entonces se hace ahí una incongruencia. O sí. sea, literalmente tus cuerpos están en incongruencia y es ahí Y donde tú ahí viene estás. el mame más cabrón, que es el de que todos somos todo, o todos somos uno, o sea, y todo está conectado, o sea, todo ese mame, que la verdad sí parece puro mame, Tenebrayos. pues la verdad sí tiene algo de verdad y de razón, porque en este entendimiento de que eres un ser integral y eres cuerpo físico y eres cuerpo energético y eres cuerpo mental y, o sea, tienes todas estas partes y cada parte necesita su atención y si atiendes cada parte, entonces puedes estar en ese lugar bien colocado donde puedes tomar esa decisión, ¿no? O sea, por ejemplo, una energía sexual, que es algo, o sea, muy cañón y muy, muy latente que todos vivimos con mucha, o sea, el deseo sexual, las ganas, ¿no? O sea, pues, de tener encuentro, de compartir esa energía, pues esa la sentimos todo el tiempo, o sea, esa energía se siente, así la quieras compartir o no, porque es tu energía que está dentro de ti de vivir, o sea, esa energía la vas a sentir. Cuando no tienes ese conocimiento, ese contexto, cuando no sabes qué hacer con esa energía, pues la vas a buscar compartirla con el primero o la primera que se te encuentre sin importar lo que vaya a pasar, el papel de esa persona, a quién puedas lastimar, o sea, literal es inconsciencia de consumo de tu energía sexual, porque no sabes qué chingados hacer con ella o de dónde viene o qué se puede hacer. Entonces ahí es pues entender de dónde viene esa energía, qué hacer con ella para que entonces cuando decidas esa compartición, cuando decidas compartirla, pues sea desde esa conciencia de para qué, por qué, cómo, cuándo, dónde, con quién, en qué ritual, en qué espacio, una experiencia de astral sex, si lo voy a conocer la primera vez, algo así, ¿por qué no? Algo diferente, pero con esa Más conciencia de profundo, consumo, más. ajá, y no, y qué pasa, ¿no? O sea, si te dejas de llevar porque pues estás bien caliente, porque no sabes qué hacer con tu energía, pues entonces te vas a volver a meter en alguna situación inconsciente que te lleve a un fondo, ¿no? Y a algo que te lastime. Y así como eso, o sea, esa es la sexualidad. Pero lo mismo, O pues al las revés, o sea, sustancias. antes de que pase, o sea, puede ser al revés, o sea, cuando no entiendes igual tu energía, o sea, así como te puedes ir al consumo o bueno, Excesivo. al exceso, pues también te puedes ir a la completa restricción, ¿no? Y Ujú. entonces incluso hay personas que dicen, no, pues yo ni siquiera tengo libido, ni siquiera tengo ganas, yo nunca pienso en eso. Y entonces es como, o sea, tienes que ver y cuestionarte si es que si eres, si tu perfil sí es ese o si realmente hay una disasociación o un mal entendimiento de tu energía y de tus pensamientos que bloquean literal esas sensaciones porque pues puede ser por muchos factores, ¿no? O sea, entre traumas, entre pensamientos limitantes, entre muchas situaciones que justo hacen, o sea, el cuerpo hace lo que la mente y la energía definen y al revés, ¿no? Entonces, pues en este entendimiento del todo, lo que es lo que somos como individuos, pues ahí es donde puedes comenzar a explorar ya, ¿no? O sea, en Ujú. esta energía que ahorita pusiste en la mesa. Sí. Sí, entonces, pues, o sea, para entender estos clichés, manejar estos mames y pues no caerte demasiado en algún mame, es importante que que vayas acompañado de ese entendimiento de ti mismo, de esa gestión de lo que sientes, de tu pasado, de tu presente, de tu futuro, de tus sensaciones, de tus sentidos, o sea, gestionar tus sentidos, porque los sentidos se pueden desbordar, las emociones se pueden desbordar. Somos seres humanos, somos intensos, somos artísticos, somos creativos, somos, o sea, sensoriales totalmente y queremos sentir, venimos a este mundo a sentir y no nos dejan sentir, entonces hacemos todo por sentir, por eso es que se desborda y esos desbordes pues nos llevan a desequilibrios, enfermedades mentales, situaciones pues que no te permiten disfrutar la vida. Entonces,
esta gestión o este conocimiento de ti, este verte para adentro, entender toda esta integralidad, pues te va a permitir que no te vayas de lleno hacia ninguna corriente, ¿no? Sino que tengas equilibrio de ti, que puedas disfrutar, que puedas conocer, explorar en conciencia, literal, que suceda la conciencia que te permita decidir. Ujú. En plenitud, en libertad y en equilibrio. O sea, y justamente Sí, que hayan menos transformar. consecuencias, ¿no? O sea, obviamente va a haber, de todo lo que hacemos, hay consecuencias, tanto beneficio como, pues, consecuencia. Pero entre más buscamos este equilibrio, pues esas consecuencias negativas se van haciendo más pequeñas, ¿no? O hay menos riesgo de que, pues, de sufrir, o al menos si sufres, pues vas a saber cómo enfrentar ese dolor o esas situaciones, ¿no? Porque vas a decidir, pues no sufrir, pero sí entender, sí manejar, sí manejar el dolor y sí, pues poder salirte de ahí más rápido, no quedarte años en el trauma, en el dolor, en la pérdida, en las situaciones negativas. Ujú. Exactamente. Súper. Pues sí. Ay. Bueno, pues nos dio mucho gusto poder hablar de este concepto. em, que nos gusta mucho decirlo y espero que pues que se entienda, ¿no? Desde otro lugar, desde otra perspectiva, sin juicio de por qué lo decimos, por qué lo compartimos y que aprendan a navegar en esa incomodidad. Exacto. Que se cuestionen constantemente, pero también que no se pierdan en esos cuestionamientos que a veces nos generan un poco de crisis existencial, ¿no? Es como, pues entonces, ahora qué debo de pensar o creer o hacer o sentir? Es como relaxé compasivo contigo mismo, pero también pues siempre, pues observa si estás en un lugar en tu zona de confort, pues de pronto ya es momento de irnos moviendo para encontrar cosas nuevas, divertidas, amorosas y de mucha diversión, de mucho entendimiento, conexión, ¿no? Pues ya, o sea, no olvidar que al final, pues esta vida es un juego y en ese juego, pues nosotros decidimos cómo lo jugamos, decidimos a qué nos aferramos, qué soltamos, qué comenzamos a hacer diferente y qué nuevas cosas implementamos en nuestra rutina, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno. Entonces, pues no le veo mucho sentido en limitarnos cuando pues tenemos todo un mundo de posibilidades, ¿no? Entonces, pues que sea un recordatorio de que eres toda posibilidad y que el límite está solo en tu cabeza, ¿vale? Pues muchas gracias, Jessie, por este encuentro, por compartir tu Gracias a sabiduría. ti. Gracias a ustedes si llegaron hasta este punto del podcast o del en vivo, pues que esperamos que alguna de la información que compartimos sea provechosa para ti y pues nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda seguirnos en Instagram como art.consciousness, Facebook como artconsciousness y TikTok también. TikTok y YouTube, ¿vale? Y pues este podcast se va a Suscríbete a subir mi en... canal. Literal. Este podcast se va a subir a YouTube y también a Spotify, ¿vale? Y pues ahí nos seguimos viendo. Chao.